Crecí en el seno de una familia muy cristiana, en la que Dios dirigía nuestra vida. Así inicia este segundo capítulo, y paradójicamente hasta aquí me ha traído la esencia de mi vida, al país donde el concepto de Dios que me enseñaron a mí, en el que solo hay uno, me trae al país donde tienen uno para casi cualquier cosa, y en el que para mí puedes conectar con cualquier deidad en tu propia habitación sin necesidad de nada más. Y como dicen, donde fueres, haz lo que vieres, he venido a hacer un rito de purificación. En este rito todo tiene una simbología, incluso esas bandejas que van poniendo con flores, con alimentos, todo tiene un para qué, incluso los colores que visten cada deidad. Este rito consiste en ir pasando por todas las deidades, tienen una para casi cualquier cosa, para el trabajo, para la familia, para el amor, para los animales, para el hogar, para tu vehículo, para todo lo que puedas imaginar, ahí tienen una deidad. Al ir pasando por cada uno de ellos, debes primero purificar tu alma, después entregarle la ofrenda y por último un incienso y aquel deseo o petición que quieras hacerle. Y así fue como uno tras uno fui pasando por cada uno de ellos, con mi peculiar e inseparable guía que parecía también una gran cámara llamada Díaz, que por cosas de la vida se llamaba como mi segundo apellido y mucha gracia le hizo. Y había llegado el momento de la purificación del cuerpo, para eso es un rito del agua y de la purificación. Y ahí estaba debajo de esa catarata, dejándome llevar, y muy bien no sabía si me estaba purificando o no, pero bien limpia me estaba quedando, eso seguro. Porque esos chorros en la cabeza te dejaban sin respuesta. Alegría, alegría a bailar y disfrutar, que eso se trataba esta catarata para traer de eso más. Y aquí habíamos llegado a la tercera parte de este rito, que como digo, es de la purificación y del agua. Y tocaba beber por los incontables, porque ya no me acuerdo, fuentes de agua que había por uno y por otro lado. Primero debes lavar tu cara 3 veces, después beber 3 veces de cada chorro y una vez después sumergir tu cabeza para también purificarte. Así, uno tras uno, hasta llegar al cuarto paso del rito de purificación. Allí te esperan los pedandas, que son como unos sacerdotes balineses. Y una vez más, lavar tu cara 3 veces, beber agua 3 veces y después será él quien rocíe el resto de agua sobre tu cabeza. Y si pensabas que después de este cuarto paso ya había terminado, no, todavía quedaban más cataratas, todavía quedaban más fuentes, todavía quedaban más deidades a los que dejar esa ofrenda y seguir purificándote. Así que aquí me quedé un ratito más. Y mi amiga Díaz, que bien podría ser una filmmaker, ay, ponte ahí, en la flor del loto, que esto quedará muy bien y muy bonito. Y así, con los inciensos en primer plano y tú de fondo, que se vea, que se vea. Y como si estuviese pasando por una pasarela de humor amarillo, ahí terminaba ya a su fin y cerraba este ciclo de purificación del agua. Con permiso o no, no sé si lo tenía después de haber pasado por tanta fuente, de haber bebido tanta agua y haberme purificado tanta, aquí concluía este rito y ahora tocaba ir a comer. Y entre tanta agua, algo más tenía que echarle al estómago. Ya estaba de vuelta por el barrio en uno de los lugares favoritos a los que iba cada día a comer. Y es que te preparen sushi al momento vegetariano y encima orgánico, pues
¿qué quiere que te diga? Era para ir cada día. Y una vez con el estómago lleno, tanto de alimentos como de purificación y agua, toca volver otra vez a casa. Allí a escribir este segundo capítulo que bien empezaba, pero que todavía no te he contado cómo me sentía. Y escribe que te escribe, al final se me fue el santo al cielo y se me hizo noche de momento. Estoy aquí, en mi cama con dosel. Porque me encuentro un poco mal y... frescor. Y eso. Y me he vuelto, me quería ir a dar una vuelta, un paseo, aunque ver las luciérnagas esta noche, otra vez, no las quita nadie. Así que me he tumbado un poco porque he llegado y he tenido que ir al baño. Ha sido uno de los caminos más largos desde hace mucho tiempo, literalmente. Así que bueno, espero que se me asiente pronto el estómago. Eso al menos me consuela de que no me está limitando a la hora de escribir. Así que por ese lado bien. Y bueno, aquí estoy un ratito echada en mi cama con dosel, que siempre he querido una cama con dosel y he tenido que venir a Bali a tenerla. Buscando en mi cabeza, pensando qué había sido aquello que me había sentado tan mal y que me había dado una gastroenteritis tan profunda, no caí que quizá el rito de purificación también incluía purificarte por dentro. Voy a mandarle un poquito de luz a mi estómago. A ver si la medicina, que no hace nada, la hacen las manitas. Y con la luz que me envié, nada me impedía ver aquellas lucecitas que había descubierto al lado de casa. Las luciérnagas que me devolvieron la ilusión, esa que también tenía de niña, de volver a verla ver algún día. Y esas manchitas que van pasando son ellas, a que llenan de alegría. Y ya de vuelta toca contarte este segundo capítulo. En este segundo capítulo he abierto una ventana más de mí, una puerta más de mí sobre parte de mi infancia en el que se tocan esas bases en las que todos crecemos con unas bases. Es decir, incluso si nunca nos hablaron de algo más, de un Dios, si nos hicieron creer desde pequeño que no existe nada más, que cuando nos morimos pues se acabó, esto es ya. Si hemos nacido, por ejemplo, en un país musulmán, pues nos habrán inculcado alabar a Alá. O si hemos crecido, por ejemplo, en un país como este, que estoy en Indonesia ahora mismo, que estoy en Bali. Y aquí está todo dividido entre el hinduismo y la religión musulmana. Y está como esas dos vertientes que son mayoritariamente. Y seguramente, dependiendo de en qué familia han podido nacer estos niños o estas personas, pues se les habrá inculcado de pequeñito una cosa, una creencia u otra. Y incluso hasta eso, nosotros como alma lo elegimos y decidimos experimentar ciertas creencias que nos condicionan la vida en la que estamos ahora, que es esta. Y en este capítulo me abro desde esa parte, desde esa existencia mía, yo crecí en un seno cristiano, muy cristiano, porque dentro del cristianismo hay varias vertientes, y
Y yo crecí en una en la que, como alma, evidentemente era la correcta y la perfecta, la que yo necesitaba para hacer lo que venía a hacer. Pero desde mi parte humana, desde esa Victoria niña, lo viví desde un lugar que a mí me hizo cuestionarme muchas cosas desde bien pequeñita. Y en este capítulo, sobre todo, me abro a contar esta versión de mis hechos, que no es ni buena ni mala, simplemente es lo que yo viví, lo que yo experimenté, lo que yo simplemente recibí de pequeña, no solo por mis padres y por la familia en la que yo crecí, sino también por el movimiento religioso en el que yo estuve hasta prácticamente los 18, 20 años más o menos. Y esto me he decidido a contarlo, primeramente obvio, porque es algo que me ha hecho también ser quien soy, porque es parte de mi historia. Y no solo porque es parte de mi historia, que si no, no estaría en el libro, y me ha condicionado, me ha marcado, me ha desarrollado gran parte de mi vida. Bueno, casi la primera mitad de mi vida, porque 20 años de la mitad, básicamente la mitad de mi vida, porque tengo 38, que acabo de hacer la cuenta, y como digo, hasta los 20, y me ha condicionado tanto. Y cuando yo he contado después, muchas veces en redes, en entrevistas, en posts, he ido contando parte de mi historia, parte de mi proceso sobre este tema, hay mucha gente que coincide conmigo, y no lo cuento simplemente porque puedan coincidir o no. No es eso lo que estoy buscando, sino lo vayan a ver, puedan sentir de que no son tan raros, de que como yo también me sentía de que era un pez fuera del agua o un pez de río en el mar y no entendía qué hacía yo ahí, o imagínate, un jilguero que de pronto lo sueltas en mitad aquí de la selva. Si es un jilguero del parque de Málaga, pues no va a entender, se lo van a comer en 2 días. Pues algo así es como todas estas personas que en algún momento se han sentido como extraños, como raros, como que tampoco comprendía, pues además de contar mi historia, que puedan comprender el para qué esto también ellos han decidido experimentarlo, porque no es casualidad que justo que estamos en un cambio de era, cada uno dentro de la familia que eligió nacer, cada uno dentro de su cultura, dentro de su religión, ahí está, sino el cómo lo experimentamos también nosotros. Y este capítulo es también profundo, también toca y también nos resuelve muchas cuestiones a nivel alma. ¿Para qué? ¿Para qué? Y con ese para qué reflexionando, yo me fui de nuevo a dar una vuelta y a buscar esas lucecitas que me iluminaban también a mí. Bien en un foco o bien esa bonita luciérnaga. La cuestión es que necesitaba tomar el aire y que el estómago se me asentara un poco para poder contarte cómo me había sentido yo al escribir este capítulo de mi vida. ¿Cómo ha sido para mí emocionalmente contar este capítulo? Ha sido como contaba en uno de los capítulos anteriores, el hecho de estar sosteniendo la información todavía dentro de mí. Estaba como
como cuando el barro lo tenemos ahí bien estancadito. E incluso vemos las capas, vemos el barro, vemos el agua, los vemos ahí, cada uno en su lugar. Pero en el momento que empezamos a menear eso, es como que todo y vuelve. Y no quiere decir eso que me haya removido desde... Ha pasado un ángel. No quiere decir eso que me haya removido a nivel emocionalmente para dejarme mal, sino me ha removido desde el lugar bien, de decir, me he dado cuenta que ya no me afecta, que lo veo desde una conciencia mucho más grande. Es que es tan diferente ver las cosas cuando lo estamos viviendo y lo estamos contando desde esa parte humana, que desde esa parte humana, pues en los dramas, el amparo, es que la vida me hizo y es que mira lo que me pasó. Y obvio tiene que haber una parte del libro, la mitad del libro contada desde ese lugar, porque gracias a eso yo he podido descubrir quién soy como alma. Pero ahora que está curado, el contarlo se siente tan diferente que bueno, ha sido interesante emocionalmente. Bien, interesante, todo toca. Tengo telarañas pegadas por todo mi cuerpo. Que aquí vas pasando y como te despistes un rato, te lleva cualquier telaraña o arañita por donde sea. No apto para las personas que no les gustan los bichitos. Iba a decir la vida natural. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente.